Ustekabea, planak hankaz gora? Bueno, 11 ateako gara. Denboraldi baten beti eukitzen dituz olako gauzak, talde guztiak eukitzen dituzte lesioak, eta bueno, beste batentzako aukera izango da, ez? Baina, bueno, oso ondo ari zen, kapitaina da, eta gaina gutxi gora bera hilabeterako edo igual izango duzu bajan. Bai, baina zein gotzezu. Oin aurrera begiratu, beste bate jokatuko du, azkenean taldeak erakutsi du azkenengo urte hontan ez beharren bat egondanean edo beti atera dugu aurrera, ez? Arazoak izan ditugunean, eta danon artean egin beharko dugu lana, ez? Bestela, zelan daukazu, zelan dauzkazu ez dakite, Oskar, Beñat, zelan daude? Bueno, ondo, Oskarrek entrenatu zuen, atzo eta ostegunean. Eta, bueno, Beñatek ere entrenatu du, baina, bueno, oraindik entrenamentu batzuk behar ditu bere onenean egoteko, eta bestela beste guztiak, bueno, Adu eta Iker kenduta beste guztiak ondo daude. Bueno, atsedenaren ostean, derbi bat, horrek beti dauka bestelako ñabardura batzuk? Bai, bueno, badakigu partidu berezia dela, azkenean derbi bat da, gero eurak ere oso bolada honean daude, azkenengo uste dakit 11 partidu galdu barikan, eta bueno, guretzat ere erronka polit bat da, ez? Euran marka hori haustea, ez? Eta guk ere behar dugu irabaztia etxetik kanpo, orduen bueno, partidu esaldia, baina erakargarria guretzat ere bai. Zer esaten dizu talde bateko 31 jardunaldi eramatea galdu gabe beretzean? Bueno, gauzako ondo egiten dituztela, ez? Hori ez da kasualidadez, ez? Egon zaitezke galdu gabe kasualidadez partidu batzuk, baina 31 ez. Eta, bueno, gauzako ondo egite dituzte, azkenengo 2 urtetan Jagobarekin oso ondo ari dira, eta etxean batez ere talde oso zaila da. Non dago Osasunaren indar puntu nagusia zuretzako? Bueno, taldean, ez? Pixkate gure antzera, taldea da garrantzitsuena, eta erakusten dute jokoan, ez? Helburu bakar batekin jokatzen dute, beti partidua aurrera ateratzea, eta gero, bueno, euren zaletuak ere laguntza handia eskaintzen diete, eta danon artean ateratzen dituzte partiduak aurrera, ez? Eta zein izan daiteke gakoa atletikentzat, hor puntuak edo bolada on hori amaiera jarte? Bueno, beti bezala, ez? Talde sendo bat ikusi behar dugu, ez? Eurak erasoan jende askorekin ailegatzen dira, eta oso zuzen jokatzen dute, porteriari begira beti, eta defentsako lan on bat egin beharko dugu, eta gero erakutsi ausardi hori, ez? Gora joateko, eta baloiarekin ere azkenengo jardunalditan ondo ari gara, eta jarraikortasun hori behar dugu, baita ere etxetik kanpo, joko on horri jarraipena emateko, ez? Bilarrealeko partidua eredu ona izan daiteke? Ez dakit Atletikoren aurkakoa ere? Bueno, nire ustez taldea ondo dago, azkenengo jardunalditan baloi gabe beti egon gara ondo, eta baloiarekin gero eta hobeto gaude, eta gero eta hobeto jokatzen, eroso sentitzen gara momentu honetan baloiarekin, aukerak egiten gaude, eta oin hori etxetik kanpo ere mantendu behar dugu ez bakarrik etxean, ez? Erakutsi dugu partidu batzutan, azkenengo partidutan etxetik kanpo baita ere, Atletico Madrilen kontra, Villarrealen kontra, aukerakin ditugu, eta irabaztetik gertu egon gara bai, baina egia da, oraindik etxetik kanpo ez dugula irabazi, eta ondo egongo zen, ez? Irabazti eta emaitza on horiekin jarraitzea, ez? Eta horrek esan nahiko luke gainera, bigarren garaipena jarraian izango litzatekela, eta oraindik taldeak ez du hori lortu. Bueno, bai. Ez da erreza, ez? Partiduak errezkadan irabazti lehenengo mailan, ez da inok ez du egiten, jende gutxiki ez du egiten, zailkapenean goikaldean gaude, eta ala ere kostatzen da partiduak errezkadan irabazti, ez? Baina, bueno, saiatuko gara, azkenengo 3 emaitzako oso onak izan dira, eta laugarren batek emango zigun baita ere
bultzada txiki hori, ez? Eta batez ere etxetik kanpo partidu bat irabazteak, ez? Emaitza onak atera ditugu, baina berdinketak izan dira, ez? Eta berdinketatik irabaztera asko doa, ez? Beste 2 puntu eta hori saiatu behar gara, hori egiten irabazten, ez? Zuretzako Iago Barrasate zemotetako entrenatzailea da? Ona, oso ona. Egiten ari dana ikaragarria da, ez? Bigarren mailan talde hartu, lehenengo mailara eraman, eta lehenengo mailan aidian maila ematen, eta, egia da oso entrenatzaile ona dela, eta erakutsi duela, ez? Egondan leku guztietan, ez? Bueno, Gaizka, la baja de Muniain, un contratiempo importante para ti. Bueno, al final durante la temporada sabes que puede haber alguna lesión de jugadores importantes y pues el objetivo es reemplazarle y buscar las soluciones, ¿no?, que tengamos, y saldremos 11 igual, intentaremos ganar y mirar las soluciones, ¿no?, más que lamentarnos. ¿Te trastoca mucho, ya no por el hecho de que sea un jugador más, sino también es el capitán, es un poco uno de esos jugadores que tira del carro? Siempre, al final, cuando hay una baja pones a otro y ya está. Jugamos 11, la fuerza aquí es del grupo normalmente, y siempre que nos ha faltado gente importante el equipo ha respondido. No te puedes lamentar cuando falta un jugador, hay que mirar hacia adelante, buscar alternativas y creer en la fuerza del grupo, ¿no?, en sobreponerse siempre cuando nos ha faltado gente importante, y al año pasado también lo hemos sacado adelante, y este grupo yo creo que es capaz de sacar las cosas adelante. Después del parón llega un derbi, de esos partidos que no suele hacer falta mucha motivación, porque enfrentarte a otro equipo de aquí al lado siempre tiene un algo especial. Bueno, al final sí, es un derbi, un partido que sabemos que va a tener mucha intensidad, que vamos a tener pues un buen ambiente, porque ellos tienen una gran afición que les empujan muchísimo, y luego pues ese reto que tenemos, ¿no?, de romper la racha que tienen ellos, ¿no? Llevan 31 partidos, creo, sin perder, que eso es mucho, y muchos meses, ¿no?, sacando buenos resultados en casa, y también aparte de la dificultad que tiene el partido, también es un partido bonito para nosotros para poder romper la marca que tienen, ¿no? Si el otro día, concretamente antes del parón ante el Levante, encontró el Atleti la fórmula que le pueda venir bien para precisamente citas como la que tiene ahora, o mañana, por ejemplo, el Sadar. Bueno, el equipo lleva jugando bien mucho tiempo, no es una cuestión de un día, ¿no? El equipo lleva en una buena línea mucho tiempo, y lo que queremos es seguir, ¿no?, seguir con esas buenas sensaciones que tenemos, y también es verdad que fuera de casa tenemos pues esa deuda pendiente, ¿no?, de empezar a no solo empatar y conseguir buenos resultados, pero el ganar es un buen resultado, ¿no?, porque muchas veces el empate fuera de casa es bueno, pero se queda corto, ¿no?, y bueno, nos gustaría seguir con esta racha ganando fuera de casa, ¿no? Gaizka, ¿qué te dice cuando un equipo lleva nada más y nada menos que 31 jornadas sin perder en casa? Bueno, pues que no es producto de la casualidad, es que están haciendo las cosas muy bien, pues llevan en una muy buena línea con Yagoba desde hace tiempo, y se hacen muy fuertes en casa, y por eso esa racha pues quiere decir que han hecho las cosas muy bien hasta ahora, ¿no? Me parece que, no sé si has dicho que con respecto a los disponibles o no disponibles, Beñat creo que tú habías dicho que no, y de Marcos que sí, ¿no?, que puede estar. Bueno, los dos están disponibles, pero es verdad que Beñat viene de una lesión y no tiene los suficientes entrenamientos, pero si lo necesitáramos ya ha entrenado 3 días con el grupo y está casi bien o cerca de poder enseguida contar con él. Adu no. Adu y Iker, el resto en principio, si no hay algún contratiempo hoy, pues están bien. Luego eso, con respecto a Osasuna,
hemos visto, bueno, igual partidos enteros no sé si hemos tenido por primera vez, pero los demás, quiero decir, pero hemos visto que se salen como cuchillos, ¿no? Bueno, ha habido alguna imagen icónica de algún partido así, pero es una característica, ¿no? Que no dudan y que salen rapidísimos, salen como flechas, ¿no? Y llegando con gente y que eso hay que tener cuidado, eso, que el equipo, el Atleti está dando eso, quiere buscar la victoria también fuera, pero también tiene que tener en cuenta, ¿no? Que esa característica de Osasuna es muy acusada, ¿no? Bueno, sí, es un partido más allá de lo táctico, pues hay que estar espabilado ahí, hay que andar ya, sobre todo en los comienzos del partido, en el comienzo del segundo tiempo. Es un equipo en ese aspecto como nosotros, ¿no? Que siempre está bastante puesto, que es bastante intenso, que no se suele despistar y que le mete mucha intensidad a los partidos, ¿no? En eso tenemos que igualar o superar a ellos y luego tratar de hacer un buen partido. Gaizka, ¿se puede tomar un poco como ejemplo los 2 últimos partidos fuera de casa para poder conseguir por fin esa primera victoria? Sí, yo creo que fuera de casa también últimamente estamos haciendo las cosas bien, pero sí es verdad que nos falta esa victoria, ¿no? Y bueno, lo importante, siempre digo, es que seamos nosotros mismos, ¿no? El equipo que se reconozca a sí mismo, luego siempre puedes ganar, perder o empatar, pero siempre que seas tú mismo, que nos reconozcamos en el campo, en nuestra manera de jugar, siempre estaremos más cerca de conseguir un buen resultado. Últimamente lo estamos haciendo, incluso el partido de Villarreal, el partido del Atlético de Madrid, creo que fuera de casa estamos en esa línea también, pero bueno, de empatar a ganar siempre hay una diferencia, ¿no? Y sobre todo cuando has conseguido muchos empates fuera de casa, pues siempre esperas, ¿no? Que llegue esa primera victoria. ¿Qué destacarías como punto fuerte de Osasuna? Bueno, el grupo sobre todo, ¿no? Más allá de que tiene buenos jugadores, de que hace las cosas bien, es un equipo que yo creo que como el nuestro, que prioriza mucho el sentido grupal o el objetivo grupal por encima de todo. Es un equipo que juega para ganar desde el grupo, desde el colectivo, y eso es lo que les hace lo más peligrosos, ¿no? Más allá de que tienen buenas individualidades, ¿no? En ese aspecto creo que podemos ser 2 equipos también que se reflejan en eso, ¿no? En la fuerza del colectivo y bueno, tendremos que estar atentos, ¿no? Sobre todo en los inicios del partido, donde ellos seguro que saldrán muy fuertes. Has dicho en varios aspectos que ves cierta similitud entre Athletic y Osasuna. ¿Crees que son 2 equipos que pueden reflejarse el uno en el otro? Bueno, somos diferentes, ¿no? Cada uno con sus matices tácticos, con su manera de jugar, pero bueno, en algunas cosas sí es verdad que la mayoría de los equipos vascos tenemos pues un ADN o una manera de hacer las cosas que, más allá de los matices, es un poco similar, ¿no? ¿Y qué opinión te merece tu homólogo en el banquillo de Osasuna, Yago Arrasate? Bueno, pues bien, la verdad que está haciendo un magnífico trabajo. Desde que llegó, pues Osasuna, pues bueno, lo que es conseguir un ascenso de la manera que lo han conseguido, el nivel que están dando en primera, y yo creo que la conexión de ellos, ¿no? Tanto el cuerpo técnico como con la grada, como con los jugadores, les está haciendo pues conseguir pues muy buenos resultados, y no es de casualidad, llevan muchos meses haciéndolo, ¿no? El equipo se fue al parón ya recuperando plaza europea. ¿Miráis eso, que estáis en plaza europea como objetivo, que decir, el ganar para seguir manteniéndola, o ahora mismo es algo que no os fijáis demasiado? Está claro que no les gusta estar ahí, y es un poco el objetivo al final. Pero no sé, yo no he mirado la tabla. Es que la tabla al final es el producto de lo que haces. El objetivo es, ahora que entrenamos dentro de media hora, entrenar bien. Y mañana jugar bien y ganar. Y luego el lunes volver a entrenar. Ya sé que lo digo todos los días, pero en el fútbol el objetivo es el día siguiente y hoy, lo que haces hoy. El objetivo de donde estamos en la clasificación o donde queremos estar, siempre queremos estar lo más arriba posible, y para eso, si quieres estar donde estamos o mantenernos donde estamos, que estamos muy arriba, pues lo que tienes que hacer es seguir ganando, ¿no? Y sacar un buen resultado mañana. Y para sacar un buen resultado mañana, entrenar bien hoy. Y así consecutivamente, ¿no? El fútbol no entiende de medios plazos ni de largos plazos. Vale, venga, eskerrik asko. Venga, Roberto.